Rusia lleva décadas ocultando lugares peligrosos y prohibidos, desde la zona de exclusión de Fukushima hasta la zona desmilitarizada coreana. He aquí 20 lugares prohibidos más peligrosos. Número 20. Frontera histórica entre Rusia y Finlandia. La historia de la frontera entre Rusia y Finlandia se remonta a 1595, cuando se firmó un tratado de paz entre el Reino de Suecia y el zarismo de Moscú. Este tratado, que se extendía hasta el mar de Barrena, marcó el inicio de la demarcación de Laponia en territorios suecos y moscovitas. Tras la declaración de independencia de Finlandia en 1917, la frontera se reforzó, solidificando su significado. 30 años después, la demarcación moderna de la frontera, que se extiende desde el Golfo de Finlandia hasta la frontera ruso-noruega, se estableció oficialmente mediante el Tratado de Paz de París. En la actualidad, la longitud total de esta zona fronteriza es de 1340 y está vigilada por los servicios fronterizos de ambas naciones. Entrar en esta zona fronteriza requiere un permiso especial y solo se permite el cruce en los puestos de control oficiales. Sin embargo, Finlandia ha ido endureciendo progresivamente el control de entrada al país desde 2015. Inicialmente, se restringió el acceso a los pasos fronterizos a los ciclistas, a lo que siguieron las acusaciones del ministro finlandés de Asuntos Exteriores, Timo Soini, en 2016, alegando la implicación de Rusia en la facilitación de los flujos migratorios hacia Finlandia. En 2023, Finlandia inició la construcción de una barrera fronteriza en medio del deterioro de las relaciones entre ambos países. A medida que aumentaban las tensiones, se cerraron todos los puestos de control, excepto el de Raja Giuseppe. Número 19. Zona de exclusión de Fukushima. El 11 de marzo de 2011, Japón se enfrentó al terremoto más potente jamás registrado a las 2:46 hora local postmeridiano. Este evento sísmico desencadenó un tsunami masivo, con olas de hasta 35 metros de altura. Apenas 20 minutos después del seísmo, la gente tuvo que buscar refugio para sobrevivir. 40 minutos después, el tsunami golpeó la central nuclear de Fukushima en Okuma, causando grandes daños en sus sistemas de energía y refrigeración. Esto provocó el sobrecalentamiento del combustible nuclear en 3 de los 6 reactores de la central, lo que provocó varias explosiones y la emisión de humo radiactivo al aire. Las autoridades japonesas iniciaron rápidamente las evacuaciones y crearon una zona de exclusión de 1.150 kilómetros cuadrados alrededor de la central para proteger a la población de la radiación. A pesar de los esfuerzos para hacer frente a las secuelas, las tareas de limpieza y recuperación continúan y se estima que tardarán unos 40 años debido a las peligrosas condiciones de la zona. En la actualidad, la zona de exclusión permanece desierta, con coches abandonados, productos todavía en las estanterías de las tiendas y objetos personales. El acceso a la zona está estrictamente prohibido, pero aventureros de varios países, como el fotógrafo polaco Eredos Piński en 2015, se han aventurado ilegalmente en la zona, tratando de documentar las secuelas de primera mano y sacar sus conclusiones sobre la tragedia. Número 18. La Mesgorie, en Rusia. Mesgorie, Rusia, es una ciudad secreta escondida en las agrestes montañas de los Urales. Se construyó en silencio durante la década de 1970 y es la razón por la que es en gran parte desconocida. Los rumores sugieren que Mesgorie esconde un emplazamiento nuclear de alto secreto, posiblemente para un sistema de defensa de alta tecnología. Esta ciudad oculta permaneció desconocida hasta la desintegración de la Unión Soviética y aún hoy guarda sus secretos. Protegida por los montes Urales, Mesgoria es de difícil acceso y solo está abierta a unos pocos. Está custodiada por 2 grupos militares. Es un lugar misterioso del que solo los altos cargos saben para qué sirve. Tras su apariencia tranquila se esconde tecnología avanzada, posiblemente en defensa nuclear. La gente se pregunta qué ocurre exactamente allí, ya que se habla de un sistema automatizado de respuesta nuclear. El misterio de Mesgoria no solo proviene de su trabajo secreto, sino también de su aislada ubicación en los montes Urales. Solo pueden entrar personas autorizadas, lo que demuestra hasta qué punto están dispuestos los países a mantener a salvo sus secretos. A pesar de ser secreta, la malla de Gorier aún puede verse desde satélites.
lo que da idea de su trazado cuidadosamente planificado y del tamaño de sus operaciones. Número 17. Corea del Norte, Sala 39. La Sala 39 es un misterioso grupo oculto dentro de Corea del Norte. Se cree que opera desde un sencillo edificio de Pyongyang y se rumorea que la Sala 39 desempeña un papel importante en la obtención secreta de dinero en Corea del Norte. Se cree que el grupo lleva a cabo diversas actividades ilegales, como fabricar dinero falso, fabricar drogas y realizar falsas estafas de seguros. Se cree que estas acciones ayudan a Kim Jong-un y a otros altos cargos de Corea del Norte a conseguir dinero extranjero. A pesar de las muchas conjeturas, nadie sabe exactamente a qué se dedica la Sala 39. Aunque las agencias de espionaje intentan conocer la existencia de la Sala 39, la mayor parte de lo que sabemos sobre ella no son más que conjeturas. Las historias de personas que salieron de Corea del Norte y los informes de los espías dan una pequeña idea de lo que hace, pero seguimos sin saberlo todo. La falta de información clara sobre la Sala 39 demuestra lo difícil que es entender y tratar las redes secretas de dinero en países donde una persona o un pequeño grupo tiene todo el poder. En los últimos años, ha habido más informes de otros países que observan de cerca las acciones de la Sala 39, intentando con más ahínco detener lo que hace y cortar el dinero que recibe porque les preocupa que las redes de dinero ilegal se extiendan. Número 16. La zona de exclusión de Montserrat. Montserrat, una pequeña isla del bonito grupo de islas del noreste del Caribe, tiene unos 16 kilómetros de largo y 11 de ancho. Cristóbal Colón le dio su nombre al descubrir su exuberante belleza durante su segundo viaje. En un principio, los irlandeses de la cercana San Cristóbal se establecieron allí en 1632, y Montserrat pasó a ser conocida como la Isla Esmeralda del Caribe. En tiempos de tensión en la región, los habitantes de la isla pidieron a los franceses que los gobernaran, pero poco después, los ingleses se apoderaron de Montserrat, convirtiéndola en territorio británico mediante el Tratado de Bridgam en 1667. Este cambio de poder fue similar a lo que ocurrió en otras islas caribeñas de la época. A lo largo de los años, Montserrat alternó entre el dominio francés y el británico, con breves periodos de control extranjero. A pesar de la controversia, el destino intervino con una catástrofe en 1995, cuando el volcán de las colinas de Soufrière entró en erupción. Tras permanecer inactivo durante mucho tiempo, en julio entró en violenta erupción, causando una destrucción generalizada. Alrededor de 2/3 de la población de Montserrat tuvo que marcharse en los 5 años siguientes, y muchos se fueron al Reino Unido. A pesar de las dificultades, se está intentando recuperar el espíritu de Montserrat y mejorar sus infraestructuras. Número 15. Ciudad de Chichén Itzá. Chichén Itzá se erige como una de las ruinas más renombradas de la antigua ciudad, enclavada en el estado mexicano de Yucatán. Construida por la ingeniosa civilización maya entre los siglos 8 y 12, este lugar histórico ofrece valiosos datos sobre el estilo de vida y las creencias de los mayas. Atrae a multitudes de todo el mundo y recibe aproximadamente 2,5 millones de visitantes al año. Aunque los visitantes pueden explorar gran parte de las maravillas del yacimiento, la estructura central, conocida como el Castillo o Templo de Kukulcán, está estrictamente prohibida. Esta pirámide escalonada es la joya de la corona. Su diseño incorpora ingeniosamente alineaciones celestes, proyectando sombras que crean la ilusión de una serpiente emplumada deslizándose por sus escalones. Además, la arquitectura está diseñada para producir efectos acústicos, imitando la llamada del venerado Quetzal cuando uno aplaude. En el pasado, las almas aventureras ascendían los templos, 91 escalones por un lado para llegar a su cima. Sin embargo, investigaciones recientes han desvelado un importante socavón bajo la estructura, lo que plantea problemas de seguridad. Trágicamente, un turista cayó desde la cima del templo en 2006, lo que llevó a las autoridades a prohibir la escalada en el templo y en muchas otras estructuras de la ciudad. Número 14. La Isla Sentinel del Norte. La Isla Sentinel del Norte es una de las zonas prohibidas más estrictas del mundo. Hogar de una tribu aislada llamada los sentineleses, este pueblo, profundamente aislado, recurre a menudo a la violencia para permanecer oculto.
Sorprendentemente, los sentineleses llevan viviendo en esta tierra más de 50.000 años. Protegida por una norma del gobierno indio, esta isla, rodeada de misterio, siempre ha sido inalcanzable para los forasteros. Cualquier encuentro con sus gentes suele acabar violentamente. En 2006, 2 pescadores murieron cuando su barco desembarcó accidentalmente en la isla y se encontraron con la hostilidad de los sentineleses por mantener aislados a los centinelas. Existen normas estrictas. Una zona de 3 millas impide a cualquiera entrar en su área sin permiso. Incluso el gobierno indio encargado de la zona ha renunciado a cualquier plan de contacto con la tribu. Esto se debe a que las enfermedades procedentes del exterior podrían acabar con toda la tribu en caso de contacto, lo que subraya la necesidad de respetar su deseo de que se les deje en paz. Curiosamente, la isla Centinela del Norte no es el único lugar aislado. Está entre los 10 lugares más prohibidos del mundo, cada uno con su misterioso atractivo. Desde la selva amazónica hasta la Antártida, estos lugares atraen por su misterio y su peligro. Número 13. La misteriosa Isla de la Serpiente. La Isla de la Serpiente, como su nombre indica, es una isla situada frente a la costa de Brasil. Es famosa por albergar una gran población de serpientes venenosas, sobre todo la lanceta dorada, una de las serpientes más mortíferas del planeta. La reputación de la isla le precede, y se ha ganado el título del lugar más prohibido del mundo, no solo de Brasil. Esta isla, rodeada de misterio y peligro, está estrictamente prohibida a los humanos. El gobierno brasileño ha declarado ilegal que nadie ponga un pie en la Isla de la Serpiente. Se calcula que cerca de 4.000 serpientes lanceoladas doradas se mueven por su terreno. Estas criaturas poseen un veneno lo bastante potente como para causar graves daños, incluso la muerte, a cualquiera que tenga la desgracia de toparse con ellas. Imagínese que se arma de valor y se adentra en la isla prohibida para encontrarse con un enjambre de serpientes mortales acechando en cada esquina. La probabilidad de ser mordido y sucumbir al veneno es alarmantemente alta. Es un riesgo que no merece la pena correr. Pero aunque las serpientes no fueran un problema, la ley es una barrera formidable. Pisar la Isla de las Serpientes no solo es desaconsejable, sino directamente ilegal. El gobierno brasileño ha promulgado medidas estrictas para disuadir a los aventureros de aventurarse en las peligrosas costas de la isla. Número 12. La Asociación de Producción Mayak. La Asociación de Producción Mayak está situada en la ciudad rusa de Ozersk, en la región de Chelyabinsk. Fundada en 1948, su objetivo era fabricar componentes para armas nucleares. El 29 de septiembre de 1957, se produjo un incidente significativo en la planta química de Mayak. Los informes oficiales afirman que a las 4:22 hora local, se produjo la explosión de un tanque que contenía aproximadamente 80 toneladas de residuos peligrosos. Sin embargo, la secuencia exacta de los hechos sigue sin estar clara, ya que no se llevó a cabo ninguna investigación independiente tras el accidente. Se calcula que se liberaron al medio ambiente 20 millones de curies de sustancias radiactivas, el doble de la cantidad liberada tras la explosión de Hiroshima. Esto dio lugar a la formación de una nube radiactiva que provocó una lluvia radiactiva durante las 12 horas siguientes. Como resultado, al menos 2.117 áreas pobladas con más de 200.000 residentes se vieron afectadas por la contaminación. Las secuelas del accidente requirieron la participación de cientos de miles de personas, principalmente personal militar. Debido a la escasez de personal, también se reclutó a residentes de los asentamientos cercanos, que desconocían el riesgo de radiación, para ayudar a mitigar el impacto en el medio ambiente. Para hacer frente al peligro constante, el gobierno estableció una zona de protección sanitaria de 700 kilómetros cuadrados. Desde 1968, esta zona ha sido designada Reserva Natural de los Urales Orientales. Número 11. Reserva Radioecológica Estatal de Polesia. La catástrofe nuclear de Chernóbil provocó una gran contaminación radiactiva en el medio ambiente. No solo afectó a Ucrania, sino también a Bielorrusia. Esta catástrofe provocada por el hombre extendió la lluvia radiactiva a 3 distritos de la región de Gomel. En 1988, se creó el único lugar del mundo dedicado a estudiar el impacto de la radiación en la naturaleza. Denominada Reserva Radioecológica, abarca una superficie de 2.162
e incluye 96 pueblos desiertos. Antes del accidente, vivían allí más de 20.000 personas. Todos tuvieron que trasladarse a zonas más seguras de la región. Desde que los humanos se fueron, animales, aves y plantas han prosperado en la reserva. Ahora viven en ella unos 1.251 tipos de plantas, 54 tipos de mamíferos, 25 tipos de peces y 280 tipos de aves. El objetivo de la creación de la reserva de Polesia no era solo proteger a la población de la radiación, sino también estudiar cómo ésta afecta a la naturaleza. Construyeron un centro de investigación dentro de la reserva con granjas, huertos y colmenas. Ahora hay varias rutas para que los turistas pasen por zonas seguras donde los niveles de radiación son normales. Sin embargo, la mayor parte de la reserva sigue contaminada, por lo que solo se permite la entrada al personal y a los científicos. Número 10. Archivos Secretos Vaticanos. Los Archivos Secretos Vaticanos, situados en la Ciudad del Vaticano, custodian algunos de los documentos más preciados de la Iglesia Católica. Estos archivos se remontan a siglos atrás y contienen decretos papales, actas de juicios por herejía y cartas intercambiadas con destacadas figuras históricas. Se fundaron en 1612. Estos archivos no están abiertos a cualquiera. El acceso está estrictamente controlado. Solo los eruditos que reúnen ciertos requisitos pueden entrar, e incluso entonces, solo pueden acceder a una pequeña parte de la vasta colección. Un aspecto fascinante de los archivos secretos vaticanos es el enorme volumen de material que contienen. Desde bulas papales hasta correspondencia personal, cada documento ofrece una visión de un aspecto diferente de la historia de la Iglesia. Uno de los aspectos más intrigantes de los archivos son las actas de los juicios por herejía. Estos documentos arrojan luz sobre uno de los periodos más polémicos de la historia de la Iglesia, revelando los desafíos a los que se enfrentaron aquellos que se atrevieron a cuestionar la ortodoxia. A pesar de la riqueza del material que albergan los archivos secretos vaticanos, no es fácil acceder a ellos. Los estudiosos deben someterse a un riguroso proceso de solicitud, demostrando sus cualificaciones e intenciones de investigación. Incluso entonces, el acceso se limita a una parte selecta de los archivos, y muchos documentos permanecen fuera del alcance de todos, salvo de los investigadores más fiables. Número 9. La isla Pavelia. La isla Pavelia, situada en la laguna de Venecia, Italia, ocupa el puesto 16 entre las islas de la laguna, y es conocida por su importancia histórica y sus historias espeluznantes. En el siglo XIV, se utilizó como lugar para mantener a la gente alejada de los demás durante la peste bubónica, y más tarde como lugar para personas con problemas de salud mental hasta 1968. Su cambio de ayudar a enfermos a ayudar a aquellos con problemas de salud mental hace que su historia sea aún más interesante. Con el tiempo, la isla de Pavelia se ha hecho conocida por sus historias de fantasmas y cuentos de miedo. Lugareños y visitantes hablan de fantasmas y sucesos extraños, lo que la ha hecho famosa como lugar encantado. Aunque la gente siente curiosidad, el acceso a la isla es muy limitado. En 2014, el gobierno italiano decidió vender la isla de Paveglia, lo que hizo que la gente volviera a interesarse por su misterioso pasado. Pero sigue siendo difícil explorarla debido a las estrictas normas que protegen sus secretos. El gobierno quiere preservar la historia de la isla y reconocer su importancia como lugar cultural. El encanto de Paveglia no reside solo en su oscura historia, sino también en su importancia geográfica dentro de la laguna veneciana. Número 8. El Gran Santuario de Ise. El sintoísmo es una religión que comenzó en Japón. Gira en torno al culto a seres sobrenaturales conocidos como kami, que se cree residen en santuarios dispersos por todo el país. Estos santuarios, que rondan los 100.000, varían en tamaño, desde pequeños santuarios caseros hasta amplios complejos. Entre ellos, el Gran Santuario de Ise, en la ciudad de Ise, situada en la isla de Honshu, es objeto de especial veneración. Dedicado a la diosa del sol Amaterasu, se cree que es su morada. Construido sin clavos, el santuario interior, llamado Niku, está hecho de madera de ciprés. También se dice que salvaguarda el mítico espejo sagrado de Japón. Construido originalmente hace unos 2400 años, el santuario ha sufrido varias reconstrucciones desde entonces. El acceso a su santuario interior está limitado a la familia imperial japonesa y a dignatarios selectos. El sacerdote o sacerdotisa principal del santuario
debe pertenecer a la familia imperial, y la actual suma sacerdotisa es Saiko Kuroda, hija del emperador emérito Akihito. Para la mayoría de la gente, lo más cerca que estarán del santuario será asomándose a través de la verja que lo rodea. Su conexión con la familia imperial es tan profunda que solo se permite la entrada a la realeza o a personas estimadas. A menos que se nazca en la realeza, no hay forma legal de presenciar los secretos que encierra este enclave sagrado. Número 7. El fuerte de Bangar de la India. En el estado indio de Rajastán se encuentra el fuerte de Bangar, situado a unos 146 kilómetros de Delhi. Fue construido en 1573 por Bangladesh, el gobernante de la región en aquella época, como lujosa residencia para su hijo menor. Además, sirvió como puesto estratégico para mantener el control sobre su territorio y defenderse de los invasores. A pesar de su enorme tamaño, muchas partes del fuerte están ahora en ruinas. Sin embargo, los visitantes aún pueden explorar los restos de antiguos templos, el bullicioso mercado, varios palacios y viviendas más pequeñas donde vivía la gente corriente. El fuerte de Bangar es un popular destino turístico de la región que atrae a visitantes de todas partes. Sin embargo, el acceso está restringido tras la puesta de sol debido a su asociación con fenómenos paranormales. Durante su apogeo, los habitantes del fuerte soportaron condiciones duras y difíciles, lo que dio lugar a la aparición de cuentos y leyendas espeluznantes. Según el folclore local, el fuerte se construyó en terrenos pertenecientes a un venerado líder religioso que prohibía cualquier estructura más alta que la suya. Se creía que proyectar sombras sobre su morada acarrearía la ruina eterna a los autores. Número 6. Las enigmáticas cuevas de Lascaux. Situadas cerca del pueblo de Montignac, albergan un tesoro de más de 600 pinturas murales antiguas. Estas pinturas representan una variedad de grandes animales que reflejan la fauna local de hace miles de años. Ofrecen una visión del pasado que se corresponde con las pruebas fósiles del Paleolítico superior de la región. Creadas a lo largo de muchas generaciones, se calcula que estas pinturas tienen unos 17.000 años de antigüedad, aunque los expertos siguen debatiendo sobre su edad exacta. A pesar de su belleza e importancia histórica, el acceso a la cueva está restringido desde 1963 para proteger este valioso patrimonio. Para hacer accesibles a todo el mundo estas antiguas obras maestras, se ha creado una reconstrucción virtual de la cueva de Lascaux que permite a la gente hacer un recorrido virtual por la cueva y maravillarse con sus maravillas desde la comodidad de sus pantallas. Las cuevas de Lascaux no son solo una colección de pinturas antiguas, son una ventana abierta a un pasado lejano que nos permite conocer la vida de nuestros antepasados y el mundo natural que habitaban. Al preservar y compartir estas extraordinarias obras de arte a través de la tecnología, podemos garantizar que las generaciones futuras tengan la oportunidad de apreciarlas y aprender de ellas. Número 5. La asombrosa bóveda del juicio final. La bóveda del juicio final es un lugar especial, escondido en el gélido ártico del archipiélago de Svalbard. En su interior, 3 bóvedas se ramifican desde la cámara principal, pero actualmente solo una está activa. Su entrada está sellada con una gruesa capa de hielo. En ella se guardan cuidadosamente semillas de diversas plantas en paquetes plateados y tubos de ensayo, organizadas cuidadosamente en grandes cajas que cubren las estanterías desde el suelo hasta el techo. Estas semillas tienen una importancia inmensa, ya que podrían ser la clave para garantizar la seguridad alimentaria de todo el mundo en caso de catástrofe global. En los últimos 50 años, los métodos de cultivo han cambiado mucho. Estos cambios han aumentado el rendimiento de los cultivos, pero también han reducido la biodiversidad. Este cambio hacia el cultivo de unos pocos tipos de cosechas, conocido como monocultivo, hace que nuestro suministro de alimentos sea vulnerable a enfermedades y sequías. Es una situación de riesgo que nos hace depender en gran medida de un puñado de especies vegetales para sobrevivir. Debido al carácter crítico de las semillas almacenadas en la cámara acorazada, no está abierta al público. Sin embargo, en circunstancias especiales, se puede permitir el acceso a personas seleccionadas, pero solo en días concretos. Número 4. La zona canalla. La zona roja, a veces llamada zona rebelde,
Es un área del noreste de Francia que sufrió graves daños durante la Primera Guerra Mundial. Tras la guerra, el terreno se declaró completamente en ruinas, lo que causó graves problemas, sobre todo para la agricultura. El lugar se volvió tan peligroso que se creyó imposible que la gente viviera allí. Como consecuencia, el gobierno francés prohibió la entrada en la zona. Curiosamente, la zona roja no es solo tierra vacía, es un área fantasmal, llena de recuerdos del pasado. Cadáveres de personas y animales, junto con muchas armas sin detonar, están esparcidos por los alrededores, lo que supone un gran peligro para cualquiera que vaya allí. Incluso algo tan simple como caminar por la zona podría desencadenar una explosión con terribles resultados. Esta prohibición no es solo una precaución, es necesaria para evitar posibles accidentes. La zona roja es un escalofriante indicador de las terribles cosas que ocurrieron durante la guerra y de cómo afectan al medio ambiente y a la sociedad durante mucho tiempo. A pesar de los años transcurridos, la zona roja sigue estando prohibida. Atrapada en un estado peligroso, muestra cómo la naturaleza puede recuperarse, pero también cómo perduran las cicatrices de la guerra. Explorar sus secretos no solo es arriesgado, es como adentrarse en un lugar muy oscuro en el que el pasado sigue influyendo en el presente. Número 3. La zona desmilitarizada coreana. Esta zona en particular actúa como límite entre Corea del Sur y Corea del Norte. Está habitada exclusivamente por oficiales de alto rango y su visita está estrictamente prohibida para cualquier otra persona. Esta zona está fuertemente fortificada, lo que la convierte en uno de los lugares más militarizados del mundo. Sorprendentemente, posee armamento suficiente para disparar más de 10.000 proyectiles por minuto hacia Seúl. La zona desmilitarizada que separa Corea del Sur de Corea del Norte es un área única y muy vigilada. No es solo una frontera física, sino también un símbolo de las tensiones y conflictos entre las dos naciones. A pesar de su naturaleza prohibida, la zona tiene una gran importancia histórica y estratégica. Establecida tras el armisticio de la Guerra de Corea en 1953, la zona desmilitarizada se extiende unos 250 kilómetros de largo y 4 kilómetros de ancho. Su paisaje se caracteriza por vallas de alambre de espino, puestos de guardia y minas terrestres. Forman una barrera formidable. Se calcula que hay más de 1,2 millones de soldados en activo estacionados en la zona, lo que la convierte en una de las fronteras más militarizadas del mundo. La enorme cantidad de armamento e infraestructuras militares presentes pone de manifiesto la intensidad del conflicto entre las dos Coreas. Número 2. El Muro de Ceuta. La ciudad de Ceuta, situada en la costa norte de África, ha sido territorio español durante mucho tiempo. Sin embargo, Marruecos también ha reclamado esta zona. A pesar de ello, las autoridades españolas siguen afirmando su control sobre Ceuta. A principios de la década de 1990, Ceuta se enfrentó a un reto con el aumento de inmigrantes ilegales procedentes de África que causaban desórdenes en las calles. Para hacer frente a esta situación, en 1993, las autoridades españolas decidieron construir una red de estructuras fronterizas que separaran Ceuta de Marruecos. Al principio, el gobierno marroquí expresó su descontento, ya que no reconocía la autoridad de España sobre Ceuta. A pesar de ello, la construcción del Muro de Ceuta siguió adelante. La primera valla construida en 1993 tenía 8,5 kilómetros de largo y 2,5 metros de alto. Sin embargo, esta altura resultó insuficiente, ya que los emigrantes seguían consiguiendo entrar. Para reforzar la barrera, se modificó en 1995, aumentando su altura a 3 metros. Luego, en 2005, la altura se elevó de nuevo a 6 metros. Ahora, el muro de Ceuta consta de estructuras de barrera paralelas protegidas con alambre de espino, sensores de movimiento y ruido y cámaras de vídeo. Número 1. La frontera entre Irak y Kuwait. Kuwait tiene una historia fascinante marcada por invasiones y luchas por la independencia. Tras obtener la independencia en 1961, Kuwait se convirtió rápidamente en una de las naciones más ricas del mundo, gracias a sus abundantes reservas de petróleo. Sin embargo, las tensiones con sus vecinos Irak y Arabia Saudí persistieron, perturbando la paz tanto para los lugareños como para los gobernantes. En 1961, el ministro iraquí Abdel intentó anexionarse Kuwait, desatando temores de guerra.
Afortunadamente, los soldados británicos intervinieron, evitando el conflicto. Sin embargo, en la década de 1970, Arabia Saudí e Irak volvieron a reclamar los territorios kuwaitíes. La invasión más grave se produjo el 2 de agosto de 1990, cuando Saddam Hussein ocupó Kuwait, estableciendo su gobierno y declarándolo provincia de Irak. El 28 de agosto, esta ocupación provocó una interrupción del suministro mundial de petróleo y provocó la intervención internacional que marcó el inicio de la Guerra del Golfo. Afortunadamente, Kuwait recuperó su independencia el 28 de febrero de 1991, tras la conclusión de la guerra. Para evitar futuras invasiones, las Naciones Unidas aprobaron la construcción de una barrera entre Kuwait e Irak. Esta barrera, de 190 kilómetros inicialmente y ampliada posteriormente a 217 kilómetros en 2004, contaba con vallas electrificadas, alambre de espino y una profunda trinchera custodiada por soldados y helicópteros de patrulla. Gracias por vernos. Hasta la próxima.